Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Emanuel Ramón Cruz. Soy estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Campeche. El nombre de la materia es Programación Orientada a Objetos y este es un video para explicar el programa que se me marcó como un examen ordinario. El programa trata sobre una aplicación que permita calcular y mostrar la clasificación de cada persona de acuerdo con la tabla establecida por la OMS, la cual se puede ver en esta dirección. Si le damos aquí, solamente nos lleva a muchas imágenes, de las cuales entre esas está esta, y esta fue la que yo elegí. El programa debe constar de una clase que calcule el índice de masa corporal y que no debe tener nada gráfico. Debe utilizar clases, constructores y encapsulamiento de datos. También necesito crear una interfaz gráfica que utilice la clase para calcular el IMC, y la interfaz debe proveer el mecanismo para introducir los datos necesarios para calcular el índice de masa corporal. Además, le debe decir al usuario si está en peligro, y también se debe mostrar la tabla, o sea, esta tablita. Entonces, vamos a correr el programa. Eh, ajá, listo, lo corremos. Primero nos pide nuestra altura en metros, ya que la fórmula para calcular el IMC es el peso en kilos sobre la altura en metros al cuadrado. Entonces vamos a hacer ejemplo con mis datos. Yo mido 1,65 y peso 54 kilos. Al yo darle me da mi IMC, me dice que me encuentro en peso normal, o sea, estoy en un peso pues normal y no hay riesgo, no corro ningún riesgo. Entonces vamos a pasar al código. Primero vamos a hablar de la clase calcular IMC, que esta clase nos sirve para... aquí es donde tengo los mecanismos, el mecanismo para poder sacar el IMC. ¿Cómo lo hago? Pues ya que se nos pedía usar encapsulamiento de datos, pues declaramos dos clases privadas de tipo float llamada peso y altura, y en el constructor de la clase le pasamos dos parámetros, peso y altura, ambos de tipo float, y hacemos una autorreferencia a estas variables. Aquí es donde utilizamos el encapsulamiento de datos. Hacemos uso de los métodos set y get, o sea, de los setters y los getters. Para cada variable, para peso y altura, usamos sus sets y su get. Y aquí tengo un método que es de tipo float, que se llama obtener IMC, dentro del cual declaro una variable de tipo float que se va a llamar calcular IMC, que va a ser igual al peso, a lo que el usuario introduzca como su peso en kilos, sobre la altura al cuadrado. Después de haber hecho esto, tengo dos métodos más. Uno que se llama interpretar IMC y otro que se llama riesgo IMC. Ambos son de tipo string y son públicos. Y para empezar, en interpretar IMC, ¿para qué nos va a servir? Nos va a servir para saber en qué peso se encuentra nuestro usuario. Y el de riesgo, qué tanto riesgo corre su salud debido al peso en el que se encuentra. Entonces, dentro de este método, declaramos una variable a la cual yo llamé IMC, que es de tipo float, que va a ser igual al método que se llama obtener IMC. Como este método nos retorna esta variable, pues al igualarla a esto, estamos igualando al valor que nos retorna esta variable. Entonces, IMC es igual a nuestro método obtener IMC. Y también declaramos un string que se va a llamar estado, y lo inicializamos en null. En estado nos va a servir para poder pasarle por escrito el estado en el que se puede encontrar nuestro usuario: peso normal, sobrepeso, obesidad y obesidad severa. ¿Y cómo sabemos en qué peso se encuentra? Bueno, pues mediante el uso de if y de else. Entonces, dentro del primer if metemos que si la variable IMC es mayor a 18 y menor a 25, se encuentra en un peso normal. Como podemos ver en la tablita, si es mayor, ¿cómo era? A ver, disculpe. Mayor a 18 y menor que 25.
Si es mayor a 18, o sea 19, y menor a 25, o sea 24, nos encontramos dentro de este rango, que es el peso normal. Si nosotros, en cambio, si IMC es mayor que 25 y menor que 30, pues ya se encuentra en un estado de sobrepeso, el cual sería todo este de color amarillo. Si IMC es mayor que 30 y menor que 35, el estado pasa a ser de obesidad, se encuentra en un estado de obesidad. Y a partir de que IMC es mayor a 35, el estado pasa a ser obesidad severa. Este método nos retorna la variable estado para poder utilizar esta misma variable y saber en qué estado se encuentra nuestro usuario. Y el método riesgo IMC, pues dentro lo único que tiene es igual, casi lo mismo que el anterior, un float llamado IMC que le igualamos a nuestro método obtener IMC y declaramos un string que yo lo llamé riesgo y lo inicializamos en null. Si IMC es mayor a 18 y mayor a 25, entonces no estamos bajo ningún riesgo. No corremos ningún riesgo porque estamos dentro de este. Es un peso normal. En cambio, si IMC es mayor a 25 y menor a 30, el riesgo es moderado, es decir, aquí ya estamos en un riesgo moderado. Y recordando lo que tenemos aquí, si IMC es mayor a 30, ya se considera obesidad. Y al tener obesidad, nuestro usuario ya está en un riesgo severo. Por lo tanto, cuando IMC es mayor a 30, no tomamos en cuenta este, mayor a 30, el riesgo pasa a ser un riesgo severo. Como lo podemos ver aquí, mayor a 30 ya se puede considerar como riesgo severo, ya que es un problema que afecta mucho a la salud. Y este método nos retorna la variable riesgo para poder utilizarlo. Bien, esta es la clase calcular IMC. Ahora, dentro de nuestra calculadora, bueno, nuestra interfaz de la calculadora, dentro del botón, yo metí todo el código dentro de un try y un catch. ¿Por qué? Porque yo al correr el programa y yo al no pasarle datos aquí en las casillas, metí un error de que las casillas están vacías. Entonces lo metí en un try y un catch y el error que me tiraba era de tipo number format exception y le paso al objeto E. Y cuando esto se cumpla, nos va a saltar un JOption pane en su modalidad de show message dialog que nos dice que los campos están vacíos y que debemos introducir datos en las casillas antes de calcular el IMC. Si le damos a calcular, aquí pasa lo que les comenté, campos vacíos y es un mensaje de alerta que dice que introduzcamos nuestros datos en las casillas antes de calcular el IMC. Bien, este código lo metí dentro del botón. ¿Por qué? Pues al yo darle clic al botón, se ejecuta todo. Entonces, declaramos dos variables, peso y altura, y las inicializamos en cero. Son de tipo float. ¿Por qué las declaramos aquí? O sea, porque necesitamos pasarle a la instancia del objeto que vamos a hacer de nuestra clase calcular IMC. Necesitamos pasarle dos parámetros que serían peso y altura. Entonces, perdón. Declaramos dos variables llamadas alt_imc y pes_imc de tipo float. Ambas hacen referencia a la altura IMC y peso IMC. ¿Esto por qué lo hice? Porque los datos que me meten dentro de las casillas, o sea, de estas casillas, son de tipo flotante y yo no puedo obtener esas. No, perdón, no, son de tipo string y yo los necesito como flotante para poder realizar, para poder usar los sets, el set altura y el set peso. Entonces lo que hago es declarar ambas variables como float y las pasamos por un float.parsefloat y el argumento sería mi casilla que se llama altura IMC. Esa sería la casilla de altura IMC. Punto getText. O sea, el texto que tenga esa casilla lo voy a convertir a float mediante un parsefloat. Lo mismo para el de peso, que sería este. Después instanciamos el objeto
Y usamos uso del objeto, la calculadora y su método setAltura. Este método, hacemos uso de ese método. Le seteamos la altura a el flotante que habíamos declarado antes. Lo mismo para el peso. Luego, declaramos una variable de tipo float que yo la llamé X porque pues no necesitaba ponerle ningún nombre en concreto, que va a ser igual a nuestro objeto más el método obtener IMC, el cual es este, que nos retorna un flotante. Pero yo necesito pasar ese flotante a string mediante un string.valueOf, como dentro del cual le pasamos el parámetro X y lo llamo obtener IMC. ¿Esto por qué lo hice? Porque dentro de IMC, nuestra casilla IMC, que es esta de aquí es nuestra casilla IMC, solamente le puedo pasar, pues obviamente datos de tipo string. Entonces, al yo tenerlo como flotante, lo necesito pasar a string. Entonces, una vez teniendo esto, hacemos uso de la casilla IMC, su método .setText y le pasamos como parámetro el string llamado optimc. Después, en estado IMC hacemos uso del setText. ¿Y qué texto le ponemos? Pues hacemos el que nos da nuestro método interpretar IMC de nuestro objeto calculadora, es decir, calculadora.interpretar IMC. Y lo mismo para la casilla de riesgo IMC. Hacemos uso del setText y le pasamos por parámetro el, el método de riesgo IMC de nuestro objeto calculadora. Al final, cuando le damos el clic al botón, no podemos tener los datos escritos. Entonces, los datos que le pasé al inicio, estos datos, cualquiera que yo le ponga, cuando yo le doy, se debe de borrar por si yo quiero volver a poner más datos. Entonces, para esto sirve esto. Nada más le hacemos uso del setText y se los ponemos en vacíos. Y así es como funciona el código. Ya no hay nada más y pues eso sería de mi parte todo.